Muy buenas noches, amigos del Club Cuántico, qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos junto a ustedes desde Radio Universitaria FM para llevarles un nuevo programa en esta nuestra 7ª temporada. Bienvenidos, amigos, a este Club Cuántico. Hoy vamos a conversar sobre un tema que hemos tratado en algunas ocasiones, pero vamos a enfocarlo de distinta manera, y son las transiciones de fase en la naturaleza y también las idealizaciones en matemáticas, ¿cierto? Sí, así es. Vamos a conversar un poco de qué se entiende por transición de fase y cuáles son las herramientas matemáticas que los físicos han usado para tratar de entender este fenómeno tan obvio y el cual a todos nos ha tocado vivir en algún momento. Precisamente las transiciones de fase son el tema en el que tú trabajas, ¿cierto? Así es, y para dejarlo bien establecido, por ejemplo, una transición de fase, cuando nosotros hacemos hervir agua, el agua se transforma en vapor, es una fase diferente del mismo elemento químico. Cuando enfriamos el agua y pasa de líquido a sólido con hielo, eso también es una transición de fase. Y hay simetrías que tienen tanto el líquido como el sólido, el hielo, que son diferentes en uno y otro sistema. Así que en el fondo hay una ligazón entre la transición de fase y simetría de los sistemas de partículas. Si uno quiere mirar este mundo en términos microscópicos, es cómo se comportan estas partículas cuando son grandes cantidades y bajo condiciones termodinámicas, por ejemplo, muy especiales, temperatura, presión, etcétera. Eso es más o menos lo que nos interesa y lo que nos convoca. Y los modelos matemáticos, sobre todo la teoría de transiciones de fase estándar, existente en este momento, y cuáles son realmente los resultados que entregan, y si resultan ser aproximaciones de la realidad, idealizaciones de la realidad, o se ajustan exactamente a lo que es el fenómeno. En el canal del Departamento de Matemáticas en YouTube, que es www.youtube.com/matemáticasuls, nosotros tenemos una sección que se llama Grandes Problemas Matemáticos, donde algunos de nuestros académicos se refieren en términos sencillos a distintos grandes problemas que hay en esta ciencia, y precisamente tú tienes un video acerca de las transiciones de fase. Son muy cortitos, son bloques de 5 minutos minutos generalmente, máximo. Sí. Y allí explicas bastante claramente en qué consiste esto. Háblanos un poco de los conceptos básicos que debemos tener presente para empezar a entender este tema. Sí, en realidad la teoría no es tan complicada. Para estudiar las transiciones de fase, la teoría estándar dice que tú tienes que estudiar un conjunto de funciones matemáticas que tienen ciertas características, la presión, por ejemplo, la energía libre, y todas tienen expresiones determinadas en términos matemáticos. Sin embargo, la manera de revisar estas transiciones, que uno va a identificar con singularidades de estas funciones, es decir, para ciertos valores de los parámetros estas funciones explotan, hay ciertas funciones que se van a infinito, etc., requieren de un paso que se llama paso al límite termodinámico, y que es suponer de que los recipientes donde las partículas están encerradas tienden a infinito, y alternativamente la cantidad de partículas que están contenidas en ese container también tiende a infinito, manteniéndose la relación número de partículas partido por volumen constante en el tiempo. Esa es la idea, esa es la termodinámica del equilibrio, la mecánica estadística del equilibrio. Y hay que distinguir entre aquellos fenómenos que son clásicos de partículas, como ejemplo en el caso del agua, y fenómenos que son cuánticos. Es decir, nosotros estamos estudiando mecánica estadística de carácter cuántico, son partículas que son muy pequeñas y están sometidos a procesos que son diferentes de los clásicos. Por ejemplo, la superconductividad de los electrones dentro de un superconductor. Esa es una transición de fase. Tú necesitas que se cumplan ciertas características de temperatura, por ejemplo, en el superconductor para que esto se produzca. Es decir, los electrones viajan sin resistencia al material. De misma manera, la superfluidez del helio es una transición de fase a muy bajas temperaturas, se comporta como no se comporta naturalmente a temperatura ambiente. Todas esas transiciones son estudiadas desde el punto matemático con estas funciones a las cuales yo me acabo de referir y en el contexto en el cual yo también me he referido, es decir, cantidades infinitas de partículas. O sea, la singularidad en las funciones se producen solamente cuando hay cantidades infinitas de partículas, y el problema radica en que eso es una idealización, porque las partículas, aunque sean muchas, siempre son finitas en la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿estas son buenas aproximaciones de la realidad o son idealizaciones de la realidad que
encajan en algún sentido por alguna razón específica. ¿Por qué se estudian de esta manera, pensando en una cantidad infinita, cuando Porque en la realidad son finitas? es un problema matemático, porque efectivamente esas funciones termodinámicas existen en ese límite y cumplen ciertas condiciones variacionales, y por lo tanto no hay otra manera de hacerlo. Ahora, eso es un sistema ideal, pero ese sistema ideal se comporta en algún sentido como si fuera el sistema real. Es decir, cuando tú miras, estás lejos de la zona de transición, donde está la temperatura, los modelos generalmente sirven para describir razonablemente bien las fases diferentes, o sea, la fase líquida de la sólida, o la fase, no sé, superconductora de la no conductora, etcétera, dependiendo del modelo. Pero cuando tú te acercas a los puntos críticos, es decir, cuando tienes que transitar, esa representación no es tan buena. O sea, uno no sabe realmente lo que pasa en esos puntitos, ¿no? Esas son las zonas, como te dije, críticas. ¿Y son las mismas partículas tan pequeñas como tú nos has hablado en otras ocasiones, que están a un tamaño de 10 elevado a la menos 16? No. Bueno, los electrones son bastante pequeños, pero Ujú. las partículas, en el caso, por ejemplo, de la fluidez del helio, son átomos. Ujú. No son tan pequeños. Son muy pequeños, pero no Pero son no tan pequeñas pequeños. como las que hemos conversado anteriormente. Sí, no son partículas elementales, sino que son partículas compuestas, pero de todas maneras están sometidas a un régimen cuántico, eso es lo importante. Ahora, desde el punto de vista matemático, lo interesante es que uno puede hacer un poquito de abstracción de la física del problema y estudiar el modelo en sí. Ujú. Entonces, para un matemático también es importante estudiarlo como idealización, se aplique en el límite o no. Ya estamos de vuelta en el Club Cuántico. Marco, antes de ir a la pausa, nos estabas comentando acerca de estos modelos matemáticos en el infinito, ¿cierto? Continúa, por favor, la idea que nos estabas señalando. La idea desde el punto de vista de un matemático es precisamente estudiar estos sistemas y tratar de entender un poco lo que sucede. Una pregunta que es importante es que, como te dije al principio, es que hay rupturas de simetrías en estos sistemas que nosotros estudiamos y modelamos, y también se requiere ese paso al límite, es decir, la ruptura no se produce, la ruptura sobre todo espontánea de simetría no se produce sino en el límite termodinámico. Pero nosotros vemos ocurrir la simetría en forma natural, las rupturas en la naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿por qué se producen a pesar de que la cantidad de partículas, aunque muy grande, sigue siendo finita? Es decir, hay procesos que todavía en muchos casos desconocemos, que están en las fronteras, en las zonas críticas que hay que analizar y muchas veces tienen que ver en el caso cuántico con fluctuaciones en el sistema. De todas maneras, examinar los sistemas infinitos es interesante. Por ejemplo, cuando uno tiene un conjunto de partículas que nosotros denominamos bosones, por ejemplo, los átomos de rubidio encerrados en una trampa magnética, la cantidad de partículas que está dentro del sistema es constante. Y para que se produzca la transición de fase, nosotros necesitamos inevitablemente que ese número de partículas deje de ser constante. Entonces hay una ruptura de una ley de conservación, que es la ley de conservación del número de partículas en el sistema. Pero en estricto rigor esto no sucede, porque las partículas, como te dije, cuando se ven experimentalmente, están sometidas a confinamiento y no aumenta su cantidad ni disminuye. Estrictamente, para ver el proceso, lo que uno tendría que hacer es agregarle una perturbación al sistema, para romper la simetría. ¿Una perturbación de qué tipo? Una perturbación quiere decir que o estoy agregando una cantidad especial de átomos del mismo tipo o estoy aniquilándolos. Okay. Ahora, eso en la práctica matemáticamente funciona y durante muchos años se creyó que eso era un truco. Pero, afortunadamente, hay una idealización que se llama el modelo estándar, típico, el modelo de texto, que es encerrar las partículas en una caja. Esto es solamente teórico. Y después hacer tender la caja a infinito y tener un tipo de sistema que se llama un sistema homogéneo. En el caso de los bosones se llama sistema homogéneo de bosones, uniforme, y lograrlo experimentalmente era muy difícil. El año 2013, sin embargo, en 2 dimensiones se logró confinar los bosones en una suerte de caja, y es un tipo uniforme de sistema. Y se podía hacer también variar los parámetros de la caja, los lados de la caja, de manera de obtener una aproximación más o menos justa de esa idealización, es decir, del modelo de libro de texto. En realidad todos son modelos de libro de texto porque ninguna de esas condensaciones existen en la naturaleza en los confinamientos que conocemos. O sea, son confinamientos experimentales creados por el hombre. Pero bueno, tenemos la posibilidad de estudiar ahora ese modelo de texto parcialmente
tratar de lograr que eso que parecía un artilugio matemático termine haciéndose experimentalmente y tratar de jugar con los resultados un poco y compararlos con los resultados numéricos en el límite termodinámico. Eso es lo que hemos estado haciendo, de hecho, no lo experimental, sino lo teórico, con una alumna de posgrado del Magíster en Matemáticas de nuestra universidad. Antes de continuar con eso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando hasta que se llegó finalmente a hacer esta aproximación al modelo? En 2013 se hizo por primera vez un confinamiento ¿Después magnético. de cuánto tiempo de estudio? No, esto es del año... Nosotros estamos hablando del año 25, más o menos. Estamos hablando del descubrimiento de la condensación de Bose-Einstein en términos teóricos solamente. Uh-huh. Y los experimentos comenzaron recién el año 95, cuando se mejoraron las técnicas de enfriamiento a través del enfriamiento láser y las técnicas de vaporización en los confinamientos magnéticos. O sea, las partículas están confinadas a una región que tiene paredes transparentes, en realidad son campos magnéticos. Tú las enfrías con rayos láser de cierta frecuencia y luego que llegas a un cierto nivel que todavía no es para la condensación, empiezas a hacer salir de la caja mediante variaciones de los parámetros de estos campos, tratas de hacer salir las partículas más calientes, así que llegas casi al cero absoluto y en ese momento es observado el condensado. Y el condensado se manifiesta en una gran partícula, entre comillas, grande en términos pequeños, uh-huh, que se comporta como si fuera una sola. Están asociadas a la misma función de onda, que es la función de onda que tiene energía más baja en el sistema cuántico. Esa es más o menos la idea general. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es estudiar esos sistemas en régimen infinito y ver qué resultados interesantes y sorprendentes hay en el infinito más que en el finito, para tratar también de entender finalmente cómo el infinito aproxima a las cosas finitas. Ustedes llevan más de un año trabajando en este tema, ¿cierto? Sí, llevamos más de un año y hemos encontrado algo que es realmente sorprendente, que si uno mira un gas libre de bosones encerrado, es decir, que no tiene interacciones con otras partículas, ni siquiera entre ellas, haciendo la perturbación que rompe la simetría y que aniquila también o que mata esta ley de conservación de número de partículas, observamos que hay un tipo de condensación que parece que no depende de la temperatura. Pero si tú miras ese mismo sistema a volumen finito, te das cuenta que depende de la temperatura. O sea, en los casos reales depende de la temperatura y cuando te vas al infinito hay una parte del sistema que no depende de la temperatura, una cosa que es realmente espectacular. Marco, ya nos diste una pequeña introducción acerca de este trabajo que están realizando con la tesista del Magíster en Matemáticas, Rosana Tavilo, en materia de condensación bosónica. Cuéntame un poco más al respecto, cómo han llegado a estos resultados, cómo ha sido el trabajo que han realizado. Sí, lo que pasa es que, mira, hace muchos años hay esta relación entre simetrías y leyes de conservación. Es resultado de una investigación que hizo Emily Noether, que es una matemática del siglo XIX, si mal no recuerdo. Y es sorprendente esta relación entre los grupos de simetrías y las leyes de conservación en física. Está muy enraizada en nuestra concepción del mundo y de hecho matemáticamente es así. O sea, cada vez que se produce una condensación, por ejemplo, debiese romperse la simetría. Una simetría intrínseca del sistema, o la simetría cambia de una a otra. Lo que nosotros hicimos ahora fue estudiar un tipo de gas, que es un gas ideal, que no tiene interacciones, que es el más básico de todos. Sin embargo, nuestro interés real es estudiar gases más complicados. Y después de que defienda su tesis Rosana, nuestra idea es seguir esta investigación y tratar de ver un tipo de modelos que se llaman modelos de campo medio, que tienen ciertas características especiales, y tratar de demostrar que los resultados que nosotros obtuvimos para el caso del gas ideal también se cumplen en el caso de los sistemas de campo medio. Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que experimentalmente, si vamos a poder testear estos resultados, gracias a los experimentos que te mencioné en la sección anterior y que tienen que ver con esta producción o este confinamiento de átomos de un gas de bosones homogéneo en una caja plana. Desde el punto de vista técnico, esto es un gran avance y es una motivación para nosotros. Con respecto al estudio que se realiza en sistemas infinitos de partículas, ¿estos pueden llegar a tener alguna aplicación en la realidad?
Yo te diría que no, la aplicación en la realidad es la aproximación a los sistemas finitos. Es decir, los sistemas finitos se parecen mucho, entre comillas, a los sistemas infinitos. Pero la respuesta de la transición, de qué es lo que produce exactamente la transición, todavía es una cosa que no está aclarada. Eso yo creo que va a tener solución más adelante y quizás lo que uno tiene que hacer ahora es revisar los modelos en un esquema, en un contexto que se llama el contexto canónico. El contexto canónico es mirarlo con un número finito de partículas y el gran canónico es mirarlo en un sistema extendido, es decir, un número infinito de partículas. Y el resultado que nosotros obtuvimos es que en el infinito esta perturbación del gas ideal de bosones es equivalente a una perturbación no lineal del gas. O sea, del operador de energía se perturba con una perturbación no lineal del gas. Y en este caso no se rompe la simetría, sin embargo el comportamiento, si tú lo miras de afuera, si alguien no entendiera de esto y no se diera cuenta, lo interpretaría como que hay efectivamente una ruptura de simetría, se produce condensación, pero no la hay. Okay. Lo cual es notable. Eso es notable. Porque todos creían, bueno, se va a producir la condensación por efecto de esta ruptura, de este agregado de una fuente en donde se crean y se aniquilan. Y lo que nosotros hicimos fue agregarle un término al operador de energía que no depende de esa agregación o desagregación, que se mantiene el número de partículas constante a medida que el volumen aumenta, que no hay ruptura de simetría, pero se comporta prácticamente igual que el otro, y hay un parámetro que es distinto de cero, que es lo que se llama parámetro de orden, en el caso de la ruptura de simetría, que en el caso de la condensación en el sistema con el agregado no lineal, también da los mismos resultados, exactamente los mismos, pero no hay ruptura. Entonces es interesante desde el punto de vista matemático y es interesante desde el punto de vista físico. Todo esto corresponde al trabajo que tú realizas en el área de física matemática. Esta física matemática, sistema de partículas. Estábamos hablando acerca del magíster en matemáticas. Me gustaría aprovechar de preguntarte qué otras áreas están abordando habitualmente en los trabajos, los tesistas del magíster en matemáticas. Hay otros temas interesantes, por ejemplo, el profesor Eduardo Note tiene un alumno en estos momentos, Jonathan Bravo, que además es profesor del Departamento de Matemáticas. Al igual que Rosana. Al igual que Rosana, y él está estudiando ecuaciones diferenciales parciales aplicados a problemas de Navier-Stokes, etc. Los matemáticos van a entender a qué me estoy refiriendo. Y en el caso de Rosana, estamos estudiando sistemas de partículas. Un alumno más, que es René Rojas, tiene que ponerse de acuerdo con su tutor para ver su tema, pero hay temas variados. Puede ser en álgebra, en física matemática. ¿Qué alternativas tienen quienes quisieran? Álgebras de Clifford, métodos numéricos aplicados al estudio de ecuaciones diferenciales parciales, etc. Tenemos un conjunto de académicos de alto nivel, doctores todos, que trabajan en diferentes áreas y que están dispuestos a guiar tesis de grado con la mejor disposición. Y además que la mayoría de los alumnos ha terminado su magíster teniendo publicaciones, ¿cierto? Prácticamente todos tienen publicaciones y muchos de ellos han emigrado a hacer sus doctorados a otros lugares dentro de Chile o en el extranjero. Hay otros que han terminado en el extranjero sus doctorados, están trabajando. Una persona en Alemania, Franco Olivares está haciendo su doctorado con beca CONICET en Concepción. Eric de la Barra, que ahora está trabajando con nosotros, está a punto de terminar su tesis de doctorado en la Universidad de Chile en matemática aplicada. Así que tenemos un conjunto, se me olvidan algunos, tenemos a Arturo Bernal, que trabajó una tesis conmigo, a Héctor Torres, que ahora es doctor y que sacó su doctorado en Ciencias de la Ingeniería y Ingeniería Matemática en Concepción, de tal manera que el programa es muy prolífico en términos de resultados finales. Es decir, ¿qué nos interesa a nosotros? Que los alumnos finalmente salgan capacitados como para hacer un doctorado y enfrentar ese desafío con las mejores posibilidades. Perfecto. Marco, estamos cerrando el programa de hoy. Estamos muy contentos, estamos en esta 7ª temporada y por supuesto los dejamos invitados para dentro de 15 días más que se vuelvan a conectar a Radio Universitaria FM y también a nuestro canal de YouTube para ver un nuevo programa. Quedan todos invitados para 15 días más en este su Club Cuántico. Muy buenas noches. Buenas noches.